Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les doy la bienvenida a un nuevo video. Y bueno, ya que estamos tan cerca del final del sexenio de Felipe Calderón, ya estamos a tan solo unos cuantos días, unas cuantas semanas de que dé por finalizado su mandato como presidente del país, me gustaría hablar un poco sobre los logros, entre comillas, que ha tenido Felipe Calderón como presidente del país, como el hombre que ha estado a cargo del Poder Ejecutivo de México. Ya que bueno, yo considero en particular que Calderón ha sido uno de los peores presidentes que ha tenido este país, al menos en la era moderna, en la era reciente. Es uno de los peores presidentes. Claro que hay otros, hay varios que podemos meter en la lista, ¿no? Está, por ejemplo, pues el ejemplo más claro, ¿no? En la era moderna, pues con Salinas, pero sin duda Calderón es uno de los peores presidentes, si no el peor presidente que ha tenido este país. Pero bueno, más allá de la mera frase, ¿no?, del peor presidente, ¿no?, que pueda parecer retórica, hay datos que sustentan esto, que dejan esto bien fundamentado, porque cuando digo algo me gusta sustentarlo con datos, que sea un argumento sólido. Y bueno, eso es lo que voy a darles en unos momentos, algunos cuantos datos que nos muestran la mentira, ¿no?, de este mito que ha construido el panismo, porque hay que decirlo, el panismo ha sido muy exitoso en construir este mito sobre la supuesta fortaleza económica del país, ¿no?, sobre la supuesta fortaleza de la economía mexicana, sobre la estabilidad económica, sobre la estabilidad financiera y todos estos cuentos que lamentablemente todavía muchas personas pues se creen, ¿no? Muchas personas que todavía creen que hoy la economía mexicana es mejor de lo que lo era hace algunos años, o que hoy la gente vive mejor económicamente de lo que vivía antes. Y a mí me parece en lo particular que el mejor parámetro para medir el éxito o el fracaso de un gobierno o de un gobernante en particular es medir el nivel de vida de la gente, ¿no? Medir el nivel de vida de la gente hoy con respecto a cómo era ese nivel de vida antes de que el gobernante en turno asumiera el poder, asumiera su cargo. Y si hacemos ese estudio y hacemos ese análisis, esa diferenciación, pues vamos a darnos cuenta que hoy la gente vive mucho peor que antes de que Calderón fuera presidente del país, ¿no? Y para eso, como les digo, pues hay datos muy duros que sustentan esto. Entonces, ese me parece la forma más válida y más cercana a la realidad de medir el fracaso que ha habido en los últimos 6 años, o de todos los gobiernos panistas en estos últimos 12, pero en particular analizando estos últimos 6. Entonces, hoy, en lugar de tener un avance, aunque sea mínimo, en el nivel de vida de la gente, de la población mexicana, pues hay un terrible retroceso, ¿no? Hoy hay más gente pobre en este país, hoy hay más pobres en México de los que había antes de que Calderón fuera el presidente del país. Hoy hay más gente con hambre que antes del 2006, hoy hay más familias que batallan para llegar a fin de mes de las que había antes de 2006, antes de que Calderón asumiera como presidente. Entonces, repito, ese me parece un excelente parámetro, ¿no? Más allá de todo lo que puedas decir sobre la estabilidad macroeconómica y todos estos cuentos y todas estas frases, ¿no? Si la gente de carne y hueso que habita en este país vive peor que antes, entonces ha habido un retroceso y ha habido un fracaso, ¿no? Y me parece que el retroceso ha sido de los más espeluznantes en la historia del país. Hace unos días leí el dato de que el crecimiento con Calderón es el peor, junto con el de la Madrid, desde que existe la era de sexenios, ¿no?, en el país, en nuestro país. Pero como les digo, hay otros datos que sustentan todo esto, ya que nos hablan de que no hay inflación. Los panistas en los foros de discusión y demás dicen que la estabilidad es tan fabulosa que ya no hay inflación, que en este país ya no existe eso que existía en los gobiernos priistas de la inflación. Bueno, yo aquí tengo unos datos, que apunté por aquí, les digo la fuente porque seguramente muchos me la van a preguntar.
La fuente es la página web de Profeco, es un portal en particular que inauguró la Profeco en agosto pasado, me parece que se llama Canasta Inteligente. Yo a su vez obtuve estos datos del Twitter de Mario Di Constanzo, el ex diputado del PT, que fue de la pasada legislatura. Él estuvo tuiteando sobre esto, pero la fuente es la web de Profeco, Canasta Inteligente, lo pueden buscar ahí en Google. Y los datos son muy fríos, ¿no? Muy duros y muy contundentes. Por darles algunos cuantos datos así rápido, en octubre de 2006 un kilo de frijol negro Morelos costaba 9.60 pesos. En octubre de 2012 costó 28,87, es decir, 200.7% más caro este kilo de frijol. Para que luego nos digan que no hay inflación, bueno, el kilo de frijol sufrió una inflación de 200%. En 2006 un kilo de azúcar estándar morena costaba 8.50, a la fecha cuesta 19.50, es decir, 129% más caro. En 2006, otro dato, el pan Bimbo de 680 gramos costaba 13,90 y para octubre de 2012 costó 24.60, es decir, 80% más caro. Y bueno, así hay muchos productos. En 2006 un kilo de arroz verde valle costaba 7.75 y para octubre de 2012 costó 20,50, es decir, 164% más caro. Y así es prácticamente en toda la canasta básica. El kilo de carne molida costaba 45 pesos y para octubre de 2012 cuesta 109 pesos con 90 centavos, 144% más caro. O sea, estamos hablando de una terrible inflación en la canasta básica. ¿De qué nos hablan los panistas cuando dicen que no ha habido inflación? Cuando nos dicen que hay estabilidad, que la fortaleza y que hoy la gente vive mejor. Por favor, hoy la gente necesita muchísimo más dinero, muchísimo más recursos para pagar toda esta clase de productos que simplemente son los más básicos, ¿no? Excluí de la lista algunos otros productos, digamos, con pasta de dientes. Me fui por lo elemental, ¿no? Por la alimentación, ¿no? El litro de leche en 2006 costaba 8 pesos, para octubre de 2012 costó 13 pesos, es decir, 62.5% más caro. El café soluble legal de 200 gramos costaba 26.70, en octubre de este año cuesta 58.90, es decir, 120% más caro. Las galletas Marías Cuetara de 1 kilogramo costaban 13,97 en 2006, ahora cuestan 35.90, es decir, 156% más caro. Bueno, ya por último, 1 kilo de harina de trigo La Moderna, hace 6 años le costaba a las familias 5,50 y ahora cuesta 12.20, es decir, 132% más caro. Estos son solamente uno de los datos hablando de la canasta básica. El aumento del salario en todo el sexenio, el promedio fue de un aumento del 28% contra aumentos hasta del 200% en los alimentos. Y aquí no incluye el huevo, por cierto, que bueno, ya todos conocemos esto de que está carísimo el huevo y cómo se elevó su precio. Entonces, aquí está la famosa estabilidad económica que nos trata de vender el panismo, su éxito en la economía, la estabilidad, y por eso decía Josefina que ella quería ser presidenta, ¿no? Para continuar con la estabilidad, porque ahora los mexicanos tenían una economía más fuerte. Como les digo, esa es la mejor manera de medir las cosas, de medir el éxito o el fracaso. Y aquí está fundamentado la deuda externa, por cierto, la deuda pública, excluyendo las deudas privadas de las empresas. Simplemente la deuda del gobierno federal se duplicó, creció al 92%, ha crecido prácticamente, es el doble de lo que era en 2006, ¿no? Y hay panistas que dicen que ya no hay deuda externa en el país, ¿no? Entonces, me gustaría cerrar simplemente el video una cita, ¿no? De un estudio que dice: el periodo de Calderón
terminará con 60 millones de personas que no ganan lo suficiente para cubrir necesidades de alimentación y vestido. Según el estudio 2012, los retos de México ante el cambio de gobierno. Este estudio, bueno, no lo hizo Andrés Manuel López Obrador, no lo hizo Morena, no lo hizo ningún peje zombie, lo hizo el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Son ellos los que nos hablan del rotundo fracaso del gobierno de Calderón, que ya sin duda se convierte en el peor o en uno de los peores de la historia. Lo dejamos hasta aquí, les dejé estos datos para que los analicen y nos vemos por aquí en un próximo video.